de transporte, bueno, va a ser iniciado por una fuerza impulsora. Esa fuerza impulsora, pues bueno, se refiere a un gradiente, una diferencia de alguna magnitud, y siempre los fenómenos de transporte pues van en esta dirección, desde una alta magnitud a una baja magnitud. Y eso en el sentido de generar pues algún equilibrio, ya sea térmico, químico, termodinámico, etcétera. Y bueno, ese cambio de este, o esa diferencia más bien entre magnitudes, pues va a generar un flujo. Y tenemos una forma general de la ecuación de fenómenos de transporte, que es como la escribí en la parte inferior. Esta simplemente es la forma matemática que involucra a los tres fenómenos. Cada una, bueno, tiene sus propias variables, sin embargo, pues aquí se representa la forma diferencial cuando hablamos que el gradiente es una ecuación diferencial como tal, una diferencial de concentración respecto de x, y tenemos una forma no diferencial, una forma instantánea solamente con incrementos cuando no tenemos una forma diferencial del gradiente, simplemente es una diferencia de dos valores, de dos magnitudes. Simplemente, por ejemplo, es sacar el incremento de entre temperaturas de 60 Celsius menos alguna otra condición de 15 o 20 Celsius. La diferencia entre estos dos no es una ecuación, solamente son valores instantáneos que tengo. Hago la respectiva ecuación y tengo un valor numérico. De ahí que, bueno, le vamos a llamar la forma no diferencial. Bien, cambio de diapositiva. Y bueno, hablamos de que se va a generar un flujo y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una pared. Tenemos aquí una pared. Esta pared tiene un espesor delta X. Y vamos a suponer que en esta pared tenemos dos condiciones. Vamos a suponer que del lado izquierdo tenemos una alta concentración de materia, de alguna cierta, de algún cierto elemento, algún gas, por ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una alta concentración. Vamos a ponerle C0. Y lo que va a suceder a medida que este gas o esta materia empieza a difundir a través de la pared, pues va a generar o va a decaer más bien esa concentración a partir de la superficie del lado izquierdo hacia el lado derecho. Va a decaer de tal forma que vamos a tener dos condiciones de concentración, C0 y C1. ¿Sale? Vamos a poner pues la condición inicial. La condición final. Del lado izquierdo tenemos una concentración constante. Vamos a asumir que esa concentración pues es igual en cada instante de tiempo, que no va a cambiar. Se va a establecer un flujo debido a esta diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. También pues hablamos de que la misma placa de lo que sea de algún metal, esa placa no va a tener inicialmente ninguna concentración de algún tipo de gas. Vamos a suponer, no sé, que es hidrógeno.
Le vamos a suponer que este gas es hidrógeno. La placa no tiene nada de hidrógeno en su interior. Solamente cuando se establece una condición de alta cantidad de hidrógeno en una de las superficies, pues el hidrógeno va a empezar a difundir a través de la pared e incluso va a atravesar la pared y va a llegar algo de hidrógeno al otro lado, en menor cantidad, en menor concentración. Tenemos una diferencia de concentraciones, por ejemplo, y esa diferencia de concentraciones pues va a generar un flujo. Primero que nada va a generar un gradiente. Ese gradiente es la fuerza impulsora y la fuerza impulsora va a generar un flujo en esta dirección. Sale flujo. Pues bueno, vamos a ponerle con palabra flujo. Y bueno, aquí podemos establecer también algún eje coordenado. Podemos decir en esta dirección es una dirección X, vertical es una dirección Y. Ese es mi eje coordenado. Y tenemos un flujo que va en dirección X. Y podemos establecer, primero que nada, una diferencia de concentraciones. Podemos decir que voy a tener un delta de concentración y ese delta de concentración es igual al estado final siempre menos al estado inicial, independientemente de cómo haya nombrado yo las variables. Este es el final del fenómeno. El inicio del fenómeno es donde se establece una alta concentración. Entonces, el incremento de la concentración sería C1 menos C0. ¿Sale? Este solamente es un incremento de concentración o un cambio de concentración, vamos a ponerle. ¿Es un gradiente? No, no es un gradiente porque para que sea gradiente pues me falta dividir entre delta X, pero lo podemos considerar. Delta C sobre delta X, esto me va a representar ahora sí el gradiente de concentración. Esto quiere decir que voy a tener un cambio de concentración en función del espesor de la placa. ¿Sale? Este ya es el gradiente. Es un cambio de concentración en función del espesor de la placa. Y vamos a ponerle aquí gradiente. ¿Gradiente de qué? Gradiente de concentración. Ahora vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la condición inicial, por ponerle valores, es una condición de alta concentración. Vamos a suponer que tengo 10 moles de hidrógeno sobre centímetro cúbico y vamos a suponer que la condición final, o sea, del otro lado de la placa, solamente voy a poder medir una mol. Por poner ese ejemplo, una mol de hidrógeno sobre centímetro cúbico. ¿Sale? Entonces, al momento de que yo calculo el delta C, voy a tener condición final del lado derecho, C1, 1 menos 10 moles de hidrógeno sobre centímetro cúbico
Y bueno, esto va a ser igual a menos 9 moles de hidrógeno sobre centímetro cúbico. ¿Vale? Entonces, el gradiente, bueno, ya al momento de dividirlo entre delta C, pues me va a dar negativo. ¿Por qué razón? Me va a dar negativo por el hecho de que el delta C, condición final de menor magnitud, menos condición inicial de mayor magnitud, me va a dar un factor negativo. Este va a ser negativo. ¿Sale? Entonces, si yo hago, eh, mm, bueno, no sé, imagínense que delta C, o que X, perdón, que el incremento de X sea pues 1 centímetro, y si dividimos delta C entre delta X, ya quedamos que delta C me dio menos 9 moles de hidrógeno dividido entre centímetro cúbico, y todavía lo voy a dividir entre 1 centímetro cúbico, pues me va a quedar la misma magnitud, solamente con unidades separadas. El centímetro cúbico que divide debido al factor de delta C, y bueno, lo que divide el centímetro, solamente la unidad longitudinal, de dividir esta ecuación entre delta X, una unidad de, de una sola dimensión. ¿Sale? No las multiplico para que me dé centímetro a la cuarta porque no hace sentido. No hace sentido el hecho de tener pues unidades de cuatro dimensiones, digamos. ¿Sale? La vamos a dejar simplemente así, centímetro de concentración, centímetro cúbico, perdón, y el centímetro del efecto de dividir entre delta X. ¿Sale? Pero lo que voy es lo siguiente, el gradiente es negativo. Y si el gradiente es negativo, pues ¿qué pasaría con la ecuación de flujo? Si escribo la ecuación de flujo, J es igual a la constante fenomenológica por el gradiente delta C sobre delta X, de acuerdo al cálculo que acabo de hacer, pues el flujo sería negativo. ¿Sale? Pero que el flujo sea negativo, ¿qué me va a indicar? Si el flujo es negativo, me indicaría que el flujo es de derecha a izquierda. ¿Vale? Ya establecimos por aquí un pequeño sistema que dice que, bueno, X positivo es de izquierda o del origen hacia la derecha, pero si yo considero solamente pues el factor del gradiente, resulta que el gradiente me va a dar negativo. El gradiente al momento de multiplicarlo por la constante fenomenológica me va a dar negativo, y tengo un flujo negativo. Esto quiere decir que tengo un flujo que va de una condición final a una condición inicial, o en esta dirección. Sale flujo negativo. Y bueno, esto no es correcto fenomenológicamente porque el flujo siempre va en una dirección de alta, alta magnitud, alta concentración, a una baja concentración. De ahí que la ecuación de forma implícita tiene un valor negativo adicional para compensar ese efecto de la diferencia de la concentración o del gradiente. De ahí que nunca vamos a tener un flujo negativo en fenómenos de transporte.
¿Vale? Vamos a ponerle aquí entrecomillado para indicar este flujo negativo, ¿vale? Pero no vamos a tener un flujo negativo. Esta condición de flujo negativo está equivocada. Y bueno, en una diapositiva siguiente hacemos ya la anotación para que ya quede bien establecido de por qué se dio ese factor negativo. Me dicen cuando pueda cambiar. Ya, profe. Muy bien. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Dime, te escucho. Adelante. Profe, Dime. la, ecuación de flujo es menos la ecuación de flujo es menos la constante. Ajá. Sí, la ¿Sí ecuación me de, escucha? bueno, sí, sí te escucho un poquito. De repente se corta, pero sí te escucho. A ver, formula tu pregunta, porfa. Creo que ya no te estoy escuchando. Ya no te escucho. Ahora sí, en un momentito, ¿No a ver. quedaría positiva? Sí, de hecho, para allá voy. Me refiero en esta lámina que inicialmente yo estoy estableciendo una diferencia de concentración. O sea, el negativo que ya les había yo indicado en el menos A, por ejemplo, ese valor negativo fue adicionado por este fenómeno. O sea, no es un negativo, em, no es que la constante fenomenológica por sí sola sea negativa, sino más bien, pues bueno, se dieron cuenta de que la diferencia de concentraciones, por ejemplo, o la diferencia de condiciones en la que se genera un fenómeno, da un gradiente negativo. Entonces, como eso nos cambia el sentido de flujo, pues simplemente, ya las diferentes leyes, las de Newton, Fick y las de Fourier, pues simplemente dijeron, bueno, para compensar ese efecto y dado que siempre la concentración, bueno, no la concentración, sino el gradiente da un factor negativo, pues bueno, vamos a adicionar un negativo más para que pues ese factor negativo con el negativo que ya tenga implícita la ecuación me indique que el flujo va en el sentido correcto, esto es de izquierda a derecha de acuerdo a este análisis. Entonces, se agrega ese negativo para compensar el efecto o el factor negativo que tiene el gradiente de concentración. Esto es para no equivocar la dirección de flujo, porque si no tomamos en consideración ese negativo, em, el flujo iría de derecha a izquierda, ¿sale? Sería pues un vector en el sentido contrario al que yo establecí en primer momento. ¿Sale? Y esto no funciona de esa forma. No es que de la condición de menor concentración vaya a difundir hacia el de mayor concentración, no, físicamente no es posible. Entonces, tiene que ser el flujo siempre, en este caso, de izquierda a derecha. Y debido a eso, pues bueno, simplemente se establece un valor negativo en la ecuación para compensar ese efecto y tener un flujo en la dirección correcta. ¿Sale? Yo les di la ecuación tal cual, digamos, se escribe de forma inicial, pero esa es la justificación de por qué tiene un signo negativo en la ecuación.
Voy a explicarlo en la siguiente diapositiva y es parte a donde también quería llegar. Yo les escribía inicialmente esta ecuación. J es igual a menos A, Gracias, profe. de nada. J es igual a menos A por delta C dividido entre delta X, ¿sale? Esta es la ecuación inicial. Pero solamente así, con esta forma, pues podríamos pensar lo contrario, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? Vamos a suponer que la constante fenomenológica pues es positiva. Esta ecuación no nos dice nada del gradiente de concentración, solamente nos está indicando que delta C sobre delta X, pues en primera instancia podríamos pensar que es positivo también, ¿no? Porque la ecuación no nos dice otra cosa. Y si hacemos esto, y si multiplicamos tal cual, tenemos la ecuación. De aquí nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? El flujo te va a dar negativo. O sea, no tenemos una información adicional. Esto es lo que podríamos pensar, ¿sale? Pero ya sabemos que el gradiente siempre nos va a dar negativo porque establecemos una diferencia entre una condición final de baja magnitud menos una condición inicial de alta magnitud. Eso me genera un factor negativo del, del gradiente más el factor negativo de la ecuación. Vamos a ponerle factor de compensación. Este factor de compensación, pues bueno, ya me establece un flujo positivo. ¿Sale? Ya se establece un flujo positivo. Negativo con negativo, el negativo del gradiente, que siempre va a ser factor negativo, más el factor de compensación, el que ya viene en la ecuación como tal. Al multiplicar ese factor, pues bueno, se hace positivo y el flujo lo vamos a tener también ya positivo. ¿Sale? Ya en el sentido correcto. Y bueno, ponemos la nota por acá. Dado que la condición negativa del gradiente fuerza impulsora, dado que la condición negativa del gradiente, dado más bien la condición, o dada la condición negativa del gradiente, fuerza impulsora, se compensa en la ecuación adicionando un factor negativo. Vamos a ponerle menos 1. En realidad es esto, multiplicar por menos 1, para establecer un flujo positivo y en la dirección correcta. ¿Sale? Esta es
Justificación de por qué la ecuación tiene un valor negativo. Para que el flujo sea positivo, vaya en la dirección adecuada. ¿Sale? Y como estamos hablando en este caso de concentración, pues tener un flujo de concentración es indicar que hay materia que se está transfiriendo de un lugar a otro, de izquierda a derecha, por ejemplo. Decir que tenemos un flujo negativo, pues sería incorrecto porque más bien sería como retirar materia. Simplemente el flujo positivo o negativo, pues bueno, va a cambiar el sentido de la dirección de transferencia, pero lo correcto es establecer lo positivo. Profe, tengo una duda. Dime, te escucho. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, si tenemos un flujo, pero ahora de momentum, y hay una pendiente entre, digamos, pues el fluido en el estado inicial y cruzamos una pendiente así donde influye la gravedad y hay una Ajá. mayor, tal vez yo pienso que va a haber una mayor velocidad en la condición final. Entonces ahí cómo sería el análisis o si Ok. estoy pensando de manera correcta o Sí, incorrecta. sí entiendo tu análisis. De hecho, al final de la unidad 2, hasta la unidad 2, se analiza un plano inclinado. Imagínate un plano inclinado, tienes, bueno, una superficie, más o menos, tienes un ángulo de inclinación y obviamente, bueno, aquí te va a afectar la gravedad. Vamos a suponer que tenemos aquí un ángulo beta. Por obvias razones, el flujo va pues en sentido contrario. Esto quiere decir que, imagínate que, bueno, aquí representa una placa, ¿no? Una placa a partir de la cual se está deslizando el fluido. Tengo un flujo, bueno, no tengo un flujo, más bien tengo un fluido. Ese fluido lo voy a poner aquí con otro color. Tengo una capa de fluido y el flujo del fluido va en esta dirección. ¿Qué voy a hacer? Em, Simplemente lo que se va a asociar aquí es que se va a cambiar la condición de los ejes como los estamos considerando. O sea, ¿a qué me refiero? Que en este caso tan simple, nosotros consideramos, bueno, simplemente decir, sabes que en esta dirección, aquí tengo mi origen, y a partir de un punto, si tengo que establecer un punto de origen, por ejemplo aquí, yo voy a decir, sabes que en esta dirección, aquí voy a tener X y aquí voy a tener Y, en este sentido, pero más bien yo voy a cambiar de forma deliberada este sistema de posicionamiento para mi beneficio. ¿A qué me refiero? A que yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues voy a inclinar el eje, de acuerdo a este origen, voy a inclinar el eje y voy a decir que en esta dirección, aquí va a ser la dirección positiva de X y que aquí va a ser la dirección positiva de Y. O sea, yo ya tengo la libertad de cambiar mi sistema de posicionamiento para un mejor análisis. ¿Sale? Solamente, ¿qué va a suceder? Que obviamente hay un flujo, hay una dirección, y vamos a suponer que, bueno, aquí es el flujo de agua, ¿sale? El agua se está moviendo en este sentido, y yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Mira, el agua se está moviendo en dirección positiva de X. Me sería muy difícil el análisis, bueno, cambiaría de condiciones, de acuerdo a que si yo establezco a partir de este punto
que X sea en la dirección contraria. Ahí más bien yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Mira, no me conviene porque yo tengo una dirección positiva de X en una dirección contraria a la que se está moviendo el flujo de agua. En cierta manera se establece de esta forma para indicar que el flujo siempre va a ser positivo. Ahora, otra cosa, se supone también que yo tengo un punto inicial, vamos a ponerle, no sé, no de presión, sino más bien de punto cero, y vamos a ponerle aquí punto 1. Ahora, se supone que en el punto cero, la velocidad del agua es B1, vamos a llamarle. Y en la condición P1, sin considerar un sistema de bombeo ni nada, simplemente por el efecto de la gravedad, se puede establecer que la velocidad del agua en B2, por ejemplo, perdón, en P1, pues la velocidad va a tener una diferente, a lo mejor, condición. B2, vamos a suponer, que no necesariamente puede ser diferente. O sea, aquí ya hay varias condiciones y es un análisis más complejo. Se puede suponer que la velocidad del agua sea igual en el punto 1, en el punto 0, en el punto 1. Se puede suponer que la velocidad del agua sea diferente, dadas las condiciones, a lo mejor de alguna fuente externa, como una bomba, puede ser, ya es entrar directamente en la parte de mecánica de fluidos. O se puede establecer que el flujo de agua también va a cambiar de acuerdo a las diferentes capas. ¿A qué me refiero? Yo tengo aquí la tubería. La tubería va a tener diferentes, primero que nada, las partículas de agua que se encuentran cerca de la tubería o de, o de esta placa, pues van a tener una velocidad más pequeña aquí por efecto de rozamiento, y a medida que nos vamos alejando de la placa, los vectores de velocidad se van incrementando. ¿Sale? De tal forma que yo ya no tengo una velocidad continua, sino más bien que yo tengo una velocidad que va a cambiar en función de la distancia. En este caso es en función de y. ¿Sale? Y entonces yo ya puedo establecer aquí una condición de cambio de velocidad. Cambio de velocidad, que en este caso sería una diferencia de velocidad respecto de y yo ya tengo aquí un gradiente. ¿Sale? Pero no en dirección X, sino más bien en dirección Y. Aquí sí ya tengo un cambio de velocidad, pero con relación a la distancia debido al efecto de rozamiento. ¿Sale? Vamos a poner B1, por ejemplo, y vamos a poner aquí B0. Ya tengo un cambio de velocidad y ya tengo un gradiente, y este gradiente me va a generar un flujo. ¿Sale? Pero aquí ya es una condición distinta, no es un flujo de agua, sino más bien es un flujo de momentum. Y hay que establecer dos condiciones, que es un flujo de momentum y que es un flujo de agua. Flujo de agua, dirección X, y flujo de momentum es en dirección Y. ¿Sale? Ya vamos a tener un cambio de velocidad y vamos a tener aquí un flujo de momentum. ¿Sale? Esa es la diferencia entre los dos. Por eso en algún instante les dije que no deberíamos de confundir el flujo de agua con el flujo de momentum. Esto es el flujo de momentum. Bueno,
bueno, todo esto lo vamos a establecer un poco más adelante, ya viene en forma. El análisis de una placa inclinada es un análisis también un poquito más complejo en el sentido de que ya son muchas variables, ya tenemos que considerar dirección X, dirección Y, flujo de agua, velocidades del agua, pero aquí lo importante no es la velocidad del agua en el punto 0 y en el punto 1, sino más bien lo importante es el flujo de momentum, cómo cambia la velocidad en la base de la placa y cómo cambia la velocidad del agua en su superficie. ¿Sale? Pero bueno, atendiendo a la pregunta de su compañero, nosotros podemos mover los ejes coordenados de tal forma que me permitan o me faciliten mover o establecer condiciones pues, más adecuadas para mi análisis, como lo hice en esta imagen. Cambio la dirección de X, inclino el eje y ahora sí, en la dirección de la placa ya tengo X y bueno, de forma vertical y de forma ortogonal ya tengo a Y. ¿Sale? Pero la idea es siempre establecer por convención un flujo positivo. Más o menos. Sí, profe. Ok. Bueno, todo esto lo vamos a atacar también un poquito más adelante. Ahorita estamos hablando de una forma muy general para los tres tipos de fenómenos, hablando de la ecuación general de transferencia. Y vamos a establecer ahora pues un volumen, perdón, un resumen de las diferentes características de cada tipo de fenómeno. Y bueno, voy a cambiar diapositiva. Y vamos a poner arriba vamos a poner primero transferencia de momentum. Como punto 1 vamos a poner tipo de transporte. Como punto 2 vamos a poner fuerza impulsora. Punto 3 vamos a poner la ecuación. Como punto 4 el coeficiente fenomenológico o la constante fenomenológica. Es algo que ya escribimos también, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para que lo tengan nuevamente ahí en su cuaderno. Unidades de flujo. Bien, en transferencia de momentum, el tipo de transporte pues es de masa o de especies químicas. Perdón, aquí es de, bueno, sería energía. Y esta energía propicia, bueno, transportar momentum. La fuerza impulsora es un gradiente de velocidad. La ecuación es J subíndice M, esto es igual a menos viscosidad dinámica por la diferencial de velocidad respecto de X o respecto de Y o respecto de Z, depende de cómo establezcamos también pues el efecto de, de los ejes coordenados.
mu significa viscosidad dinámica. V es la velocidad. X es la dirección de transferencia. Constante fenomenológica es la viscosidad dinámica. Y bueno, las unidades que tiene es de pascales por segundo. O también oises. Y las unidades de flujo de momentum sus unidades son de kilogramo sobre metro cuadrado segundo. Y bueno, aquí me faltó el nombre de la ley involucrada. Ley de viscosidad de Newton. ¿Sale? Ya vamos a ir agregando ahora unidades, principalmente para los coeficientes fenomenológicos. Y bueno, las unidades de flujo, que en este caso para momentum tenemos unidades de flujo de kilogramos sobre metro cuadrado segundo. A final de cuentas, pues establecemos una condición de, pues también transferencia de unidades de masa entre un área, entre un tiempo. Profe, Dime, te escucho. a lo mejor me confundí, pero ahí en unidades de flujo, kilogramos sobre metro cuadrado por segundo, los segundos yo pienso que irían arriba, ¿no? Los segundos en la parte superior, ¿por qué razón? Porque arriba nos puso que se mide en pascal por segundo. Entonces, si convierto esos kilogramos sobre metro cuadrado, pues es pascal y serían arriba. Y el segundo ya quedaría abajo. No sé, a lo mejor pues me confundí. Ok, Ustedes saben. solamente faltaría establecer la condición de, a ver, déjame ver, la condición del gradiente. ¿Qué unidades tiene el gradiente? A ver, déjame checar rápidamente. Déjame ver si lo tengo aquí. Porque recuerdo que había hecho un resumen. A ver, déjame ver. Este es calor. Este es momentum. Ok. Coeficiente pascales segundos. Ok, sí, aquí lo tengo de forma correcta. Kilogramos por metro sobre segundo, dividido entre metro cuadrado segundo. Ok. Factor de velocidad. Sí, este va a ser el adecuado. El análisis dimensional tiene que ver también con el factor de velocidad. O bueno, no con el factor de velocidad, sino más bien con el factor de gradiente.
porque tenemos ahí un factor de velocidad medido en metros sobre segundo y tenemos kilogramos sobre metro cuadrado. Kilogramos sobre metro cuadrado es el factor de pascales, pero hay algo adicional, algo adicional en donde nosotros vamos a cambiar, o vamos a dividir sobre segundo. Déjame ver. Por ahí lo tenía ya realizado, déjame checo rápidamente. Hay algo aquí, mira, son kilogramos, son pascales. Estos pascales los vas a convertir a newton sobre metro cuadrado y bueno, tenemos por segundo. Y los newtons, pues bueno, son unidades de kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, al momento de establecer ese factor de convertir a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ese factor que divide segundo al cuadrado es el que vamos a compensar o vamos a dividir aquí. Tenemos segundo sobre segundo al cuadrado, pues nos va a quedar dividiendo sobre segundo. Y tenemos este factor kilogramo sobre metro cuadrado sobre segundo al momento de convertir de pascales a newtons y de newtons a kilogramos. Y tenemos el factor de velocidad. Este factor de velocidad pues viene implícito aquí en este efecto del gradiente. Más bien, aquí lo que me faltó de la ecuación que les estaba estableciendo, más bien tenemos kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo y falta el factor adicional que viene en esta otra presentación. Es un mismo apunte que yo realicé, que es metro sobre segundo. Es este factor adicional, la ley de viscosidad de Newton. Entonces, sí, o sea, sí tiene que ver el hecho de convertir los pascales, pero hay que convertir de pascales a newtons y de newtons a kilogramos, y ahí vamos a tener el factor de kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Tenemos segundo sobre segundo al cuadrado, pues ahí es donde voy a sacar esta división sobre segundo. Solamente me falta entonces agregar aquí la condición de velocidad, que es por metro sobre segundo. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe. Ok. Eh, son las 8:57. Vamos a dejarle aquí, no nos da tiempo. Vamos a dejarle aquí, nos vemos el día de mañana. Terminamos mañana de poner esta pequeña tabla, este pequeño resumen para transferencia de calor y de masa. Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Gracias, Nos profe. vemos mañana. Cuídense. Que tengan bonito día. Igualmente. Igualmente, Igualmente, profe. profe. Hasta luego. Gracias. Adiós, nos vemos. Cuídense.
Bye.